fuerte se escucha hoy. Verso 1. Arranco, viendo lo que pierdo, viendo a mi nación partida en medio. Me enciendo en fuego, exploto desde adentro si hay planes. ¿Dónde están los planes? Argentina está en pañales y la abortan los feudales. Si hay una grieta, nos metemos dentro de ella. Nos creemos opinólogos. Nadie quiere amar al prójimo. Y los niños dentro de esto que se crían en las calles o sin padres, hartos de ideología, corrompimos la familia. Verso 2. Hay que dar previa, porque estoy acaba la previa. Viene el rey de las naciones a juzgar los corazones. No me digas que lo digas. Y lo escupas para arriba. Que cuando plantas una planta se te caiga la saliva. Y el veneno que lanzaste, la tierra que te dieron, cuando te traen, y no se estás dejando el cero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión de Mujeres Libres y Soberanas. Estábamos escuchando a Anair García, una cantante argentina que nos encanta. Su canción es Muchacha Valiente, el volumen 2, el que estábamos escuchando. Me gusta siempre decir de quién estábamos escuchando al entrar. El día de hoy tengo a dos super invitadas, a mi mamá, la doctora Pilar Calva, y una gran amiga de hace mínimo 20 años, ¿verdad, Luz? Y a Luzma Cortés. Las dos se conectan desde la Ciudad de México, yo me conecto desde Washington, D.C. Dos capitales importantísimas en nuestro continente. Y pues estamos frente a una decisión previa, no es la decisión final de la Suprema Corte que esperábamos el día de hoy, para la mera hora nos dejaron todavía con 48 horas más de sentarnos a esperar. Les voy a comentar, esta decisión tiene que ver con ya la sentencia de un juez de Amarillo, Texas. Acá me corrigen y me dicen Amarillo, y yo os digo, no, es amarillo, es en español. Entonces, Amarillo, Texas, en la que un juez revisa un caso en el que se presenta que hace más de 20 años, literal fue en el año 2000, que se aprobó por la FDA el uso de mifepristona para abortos químicos. La misma FDA se salta sus propios protocolos y aprueba este medicamento de manera completamente irregular, y que sabemos ahora, y es lo que vamos a platicar, la parte médica y la parte realista de lo que ve Luzma todos los días en la calle, por eso le pusimos así a nuestro Facebook Live, de las verdaderas consecuencias que tiene esta droga o medicamento para las mujeres que la están tomando. Es algo que yo creo que muchos no estamos enterados, sabemos un poco más de los abortos quirúrgicos, eso es lo que normalmente se pone más en las grandes pancartas, ¿no? Los pedacitos de los bebés, que también nosotros siempre estamos más a favor de imágenes positivas, los bebés en vida in útero. Pero esos son como que los que causan más escándalo y más estrés en nivel general. Pero Luzma también ya nos va a presentar las estadísticas, y que también acá en Estados Unidos es bastante claro que la mayoría de los abortos actualmente son abortos químicos. Esto quiere decir que sucede en la casa. Esto quiere decir que mujeres y niñas menores de edad en los Estados Unidos piden por correo esta pastilla y se la toman. Las menores de edad muchas veces sin conocimiento y consentimiento de sus padres. Estamos a la espera de que la Suprema Corte decida si la decisión de este juez se mantiene en lo que este caso sigue subiendo en las cortes de los Estados Unidos. Esta no va a ser una decisión final, la que se dé el viernes, si es que el viernes ya nos dejan sin estar a la espera, si no lo pasan al lunes o otro día. Es decir, que aquí en Estados Unidos existe que la Suprema Corte puede decidir que una sentencia no entra en vigencia hasta que la misma Suprema Corte decida el fondo del caso. Entonces, eso es lo que estamos esperando actualmente, que la Suprema Corte diga, se mantiene y entra en vigencia la decisión de este juez, y entonces se para por completo la producción y la distribución de mifepristona en todos los Estados Unidos, o los ministros deciden que se pone un alto a la vigencia de esta sentencia, se puede seguir produciendo y entregando por correo o por otros medios sin receta médica, en varios lugares sin receta médica,
en todos los Estados Unidos. Esta es la gran importancia que tiene este caso en la Suprema Corte de Estados Unidos, que estamos viendo pues en todas las noticias en estos días. Bueno, después de esta breve introducción que a mí me ha costado leer y entender y preguntar para estar segura de que lo que estoy diciendo es correcto, ¿nos puedes explicar qué es la mifepristona y por qué no es segura para la mujer? Que acá también lo han usado con excusa del aborto espontáneo. ¿Y por qué realmente es un medicamento que es peligroso para la vida y para la salud de las mujeres? Muy bien. Bueno, se está hablando de dos medicamentos. Uno es el misoprostol, que su mecanismo de acción es que causa contracciones, y otro es la mifepristona, que lo que hace es que va en contra de la hormona que fija el embarazo en sus primeras etapas, que es la progesterona, va en contra de la progesterona. Entonces tienen mecanismos diferentes. Ambos medicamentos, como dices bien, la historia de la mifepristona es un medicamento que se investigó en Francia y su nombre original de la mifepristona fue RU486. ¿Cuándo han oído que una medicina se llame así, con unas letras y unos números? La razón por la que esto sucede es porque está en investigación, me acuerdo que unos laboratorios es Roche, por eso tiene la R, y entonces es el protocolo número 486. Aceleran que lo saquen justamente para hacer abortos domiciliarios y clandestinos, porque no pueden tener otro nombre, porque son fuera de un lugar hospitalario, y entonces lo sacan con el nombre del protocolo, RU486, esa es la mifepristona. Entonces ya desde ahí ya no terminaron de hacer estos. El misoprostol es un medicamento que está contemplado en los libros de farmacología, que son los libros de texto Conciencia Universal, que estudian las medicinas y que predicen cómo actúan y qué complicaciones puede haber y qué contraindicaciones, ¿no? O sea, todos los medicamentos no son para todos. Un doctor tiene que decidir, de acuerdo al paciente, siempre en un equilibrio de principio terapéutico, que se prevea más ventajas que riesgos de dar algo, ¿sí? Desde ahí ya habría mucho que sí, pero voy a seguir contestando tu pregunta, Pi. Entonces, el misoprostol estaba originalmente hecho para tema de úlceras pépticas, que es un poco más que la gastritis, ¿no? Entonces, esa era su indicación farmacológica. Después salió una indicación ya no para gastro, sino para tema de ginecobstetricia, pero era muy específicamente para madurar el cuello, es decir, el cuello cervical está cerradito, el cuellito del útero por donde va a pasar el bebé, y cuando la mujer empieza con lo que llaman los dolores de parto, las contracciones, este cuellito se va abriendo y se va haciendo delgadito para que justamente pueda pasar ya la cabecita del bebé y salir, y eso es lo que provoca el trabajo de parto. Entonces, se vio que se podía utilizar, y es como lo tiene contemplada la farmacología, para la obstetricia solamente para bebés que ya están a término, ayudarlos a que nazcan, ¿sí? Después, organismos que no son académicos y que vienen muy entintados con ideologías, que no es ciencia, son ideas que se posicionan y que muchas veces son ideas falsas, que se repiten y se toman como ciertas cuando son falsas. Se decidió empezar a intentarlos usar para hacer abortos químicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si se da, por ejemplo, misoprostol para cuando una mamá ya perdió a su bebé, acabar de vaciar la cavidad y que no queden restos y no se ponga en peligro su vida, lo que habitualmente los libros de ginecobstetricia recomiendan y aprendemos los de medicina, es que la llevas y haces una exploración de la cavidad y la limpias bien con una legra, ya no estás haciendo un legrado como aborto provocado, sino estás limpiando de los restos que hayan quedado, ¿sí? Y después se empezó a utilizar sin mayor protocolo científico. Les daban incluso a escoger a las mamás, ¿quiere que le demos una pastillita y se va a su casa o quiere que le internemos y la mandamos a quirófano? Pues claro, las personas sin entender bien, hasta preguntan costos y dicen de quedarme en el hospital, irme a mi casa, se las dan y empiezan con contracciones fuertes, ¿no? Y se van desprendiendo las partes que quedan. El problema es que cuando se desprenden pueden causar hemorragias, ¿sí? Más cuando es
utilizado cuando el bebé todavía está vivo, es decir, en abortos provocados, que no está tampoco indicado ahí por la medicina, y entonces las mujeres empiezan a tener hemorragias importantes poniendo en peligro su vida, ¿sí? Tanto nos escandalizaron con que había que despenalizar o legalizar el aborto para no tener esa imagen del gancho de tejer que perfora el útero, y estos químicos pues están haciendo algo similar y en una condición similar en la clandestinidad, porque la mujer, como bien dijiste, Pili, no está en un hospital, está en su casa, en desconocimiento de todos los que están alrededor de lo que está haciendo. Luzma, al ver este análisis médico que hace mi mamá, ¿sí contrasta con lo que tú ves en la calle o nos van a decir esto es una exageración, cuántas mujeres se lo han hecho y no pasa nada, ¿no? Como que siempre se minimiza. Una mujer muerta por esto es más que suficiente para que esto se prohíba, ¿no? A mi punto de vista. Pero, pues este es también el argumento que se está dando, que esto lleva más de 20 años de uso y que todo está tranquilo y que todo está bien. ¿Tú qué nos puedes decir como alguien que está en la calle diario, alguien que ha estado en la calle desde el 2007, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y que, pues, sabes muchas historias de mujeres que han tomado esta pastilla? Sí, pues realmente, bueno, primero que todo, buenas tardes. Un gusto en saludarlos a todos y gracias por la invitación y de lujo estar con la doctora Pilar y con mi querida amiga Pili. Y bueno, pues que hemos caminado en esta tragedia que ha ocurrido en México desde el 2007 a la fecha. Bueno, pues yo veo un cambio importante. Cuando comenzó la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México, cuando comenzó la despenalización del aborto en México, primero estaba haciéndole grados y aspiraciones. En el primer año, a partir del segundo año, ya comenzó a utilizarse más la pastilla. Y hoy que estamos ya a 16 años prácticamente de la despenalización del aborto, que fue el 24 de abril del 2007, esta ley de muerte, pues estamos viendo que es abismal el número de usuarios que llegan a las clínicas de la Ciudad de México y lo primero que quieren, y es más, es como ya sabido, vengo por la pastilla o se les da la pastilla y entonces se les manda a abortar a su casa. Esto está pasando en las clínicas públicas aquí en Ciudad de México, pero esto está pasando en toda América Latina y pensaría yo que en los 5 continentes, que el uso de la pastilla, tanto como mifepristona como el misoprostol, es el primer abortivo que se está usando mundialmente. Si lo aterrizamos en América Latina, es el que más están usando las mujeres. Aquí en México, hay datos estadísticos que los muestra el gobierno de la Ciudad de México y nos está hablando que desde el 2007 a la fecha, al 31 de diciembre del 2022, que fueron sus últimas estadísticas, nos está arrojando que han hecho 256,665 abortos solo en clínicas públicas. Faltaría ahorita tocar un tema muy álgido, que son las clínicas privadas y la asesoría de la telemédica, que estamos hablando de Facebook, de YouTube, cantidad de tutoriales que ahorita me encontré más de 100 tutoriales, pero solo en clínica de la Ciudad de México se han hecho 202,965 abortos por pastilla. Por aspiración, 50,659 y legrado uterino, 3,041. Esto lo pueden encontrar en Google, le ponen ILE Ciudad de México, estadísticas ILE Ciudad de México, y ahí van a encontrar los resultados que está reportando el mismo gobierno de Ciudad de México. Entonces, esto es una muestra de América Latina. Esto está pasando, volvemos a repetir en toda América Latina, en México, aquí está el primer lugar. ¿Qué tragedia estamos viendo? ¿Qué cantidad de niñas están teniendo abortos incompletos? Con infecciones, con septicemias, con pérdida de útero y otras, muerte. Entonces, para mí ha sido muy impactante que a lo largo de este tiempo han llegado chicas
que fueron a formarse a la fila, que fueron a pedir la pastilla o que se las dieron por el tiempo que tenían, que se la están dando hasta la 9ª semana, 8ª semana de gestación, pero que han regresado mal. Las han tenido que meter de urgencias, se han desmayado. Nos ha tocado levantar a chicas que se están desmayando en la calle porque vienen con hemorragia, porque vienen con infecciones. Y eso es lo que vemos. ¿Qué está pasando detrás de la puerta de cada casa? Un ejemplo de estas 202.965 mujeres. Y quiero aterrizar a un caso, y si quieren continuamos para que la doctora nos siga pues realmente iluminando con este tema, porque sí nos está preocupando a todos, de verdad es terrible. Tenemos un caso muy específico en el 2008, que es el único caso que se filtró y que se escapó, pero eso es el pan de cada día hasta el 2023, y es la muerte de Cynthia Vianney. Cynthia Vianney tenía entre 14 y 15 años, fue al Hospital Balbuena, y ahí le dieron primero las pastillas. Le dieron las pastillas y después la regresaron a su casita. Pues ella comenzó a tener los sangrados, las contracciones, etcétera, pero resulta que de fiebre, no paraba el sangrado, regresa, la sintomatología estaba terrible, y bueno, pues le dicen, no, pues hay que hacer pues una aspiración, y le hicieron una aspiración. Regresa a su casa, vuelve otra vez mal, peor, y le hacen un legrado y le perforan el útero. El subdirector de esa clínica, y muere Cynthia Vianney por hemorragia. Pero lo primero que le dieron fueron la pastilla. Cuando hacen un ultrasonido, porque no les encantan los ultrasonidos, eso lo tenemos bien claro, pero pues tienen que hacer para asegurarse después lo que pasó con Cynthia Vianney, se dan cuenta que había la cabecita de un bebé de 16 semanas flotando adentro. Por eso fue que hacen el legrado, pero ahí pues perforan a la pobre de Cynthia Vianney, ya traía todo el trabajo que nos explica la doctora del trabajo del misoprostol, de la mifepristona, y entonces pues la niña falleció. ¿Hubo justicia? No hubo justicia. El hombre sigue operando y no ahí mismo, en alguna clínica está. Y bueno, así cantidad de historias que podría contarles de mamás que iban a buscar a sus hijas a las clínicas porque estaban hospitalizadas por el efecto de la pastilla abortiva. Gracias, Luzma, por esto que nos cuentas. De hecho, en mi investigación que he estado haciendo para varias entrevistas de este tema en la Suprema Corte de Estados Unidos, la FDA recomienda y dice que está bien el uso de esta pastilla hasta las 10 semanas. Nuevamente, hasta las 10 semanas, sin receta médica, se puede pedir de parte de menores de edad y mujeres en prácticamente varios de los Estados Unidos. O sea, vemos la gravedad y la incongruencia que es que la FDA no solo autoriza el uso de estas pastillas, sino que a través de los años ha ido liberalizando más y más y más su uso, también entendiendo que en varios estados de los Estados Unidos, como en Colorado, que ahorita mi mamá me lo pedía revisar, hay muchos estados en los que personal no médico, o sea, no doctores, pueden dar la pastilla o empezar a practicar el aborto. Entonces, es cuando no tiene ninguna lógica este sistema. ¿Por qué? Ejemplos, mi mamá les va a dar más. Si yo me quisiera hacer y ya me pasó en un laboratorio, si yo me quisiera hacer una prueba de embarazo de sangre, no me dejaban a menos de que yo trajera la indicación de mi ginecólogo. O sea, esto es una cuestión que yo me quería hacer y no me lo permitieron. Y varios otros medicamentos que no tienen tantas consecuencias secundarias graves, que no puedes nada más ir a la farmacia y comprar y muchísimo menos pedirlo por correo. Entonces vemos aquí como la FDA se ha estado posicionando como el gran organismo que hace las cosas de manera completamente éticas, y justamente en una entrevista decía, no lo es, ha cometido errores, ha pasado drogas en el pasado que no se debieron haber hecho, y no es un organismo infalible y ni siquiera científico. Mar, ¿nos puedes decir la FDA quién es y por qué todas estas indicaciones que te acabo de describir de hasta las 10 semanas y sin personal médico se puede dar es completamente contrario a la medicina?
Muy bien. Primero quisiera abordar el que dejamos que se llama el principio terapéutico. Hay un principio en ética que los médicos, o si no lo conocemos como el nombre principio terapéutico, lo hacemos. No hay ninguna acción médica, ningún medicamento, ninguna cirugía, nada que sea 100% seguro. No hay, ¿no? Hay cosas más seguras y cosas que tienen más riesgos. Por ejemplo, si te operan de las anginas, de las amígdalas, amidalectomía, pues lo más probable es que a las 2 horas estés tomando tu helado de limón y al día siguiente estés en tu casa ya como si nada los niños. Eso sucede en un gran porcentaje, pero sí hay un porcentaje mínimo de niños que fallecen cuando les hacen la amidalectomía. Pero se valora siempre que sea mayor el bien que se va a recibir que el riesgo de lo que se está haciendo. La aspirina, que uno diría, bueno, la aspirina sí, ¿no? La aspirina, si se le da a una persona que tiene una úlcera al borde de perforarse y sangrar, puede ser la causa y se desangra un paciente con algo tan sencillo con esto, ¿no? Entonces, primera aclaración, el embarazo, definido por la medicina, no es mi opinión, médicamente es un estado fisiológico de la mujer, es decir, es un estado funcional de la mujer, que quiere decir que funcionó bien su aparato reproductor, así como el del hombre, ¿no? Cuando los jóvenes se trauman con la prueba positiva de embarazo, pues yo medio para bajar el estrés les digo, los felicito, porque tienen unos aparatos reproductores súper saludables, por eso están embarazados. Entonces, el embarazo no es una enfermedad. Tenemos un término latino que no está bien dicho, porque dicen, la señora, mi mamá, o yo me voy a aliviar tal día. Quiere decir, van a ser mi bebé, ¿no? No se alivian de nada porque no están enfermos. Entonces, tengo a esa persona que hacerle algún tipo de cirugía, como sería un legrado, que la tengo que meter en quirófano, le tengo que dar un medicamento que no se justifica porque no está enferma de nada y puede, como bien dijo Luzma, como dijiste tú también, y que no son solamente casos, sino está documentado en la literatura médica, ¿no? Que cualquier aborto incompleto, sea un aborto espontáneo, sea un aborto provocado, en inglés un miscarriage o un abortion, ¿sí? Siempre pueden quedar restos de la placenta o restos del bebé adentro. Y esto provoca algo que se llama una infección generalizada en la sangre, que se llama septicemia. Después se ponen coágulos por todos lados, sucede coagulación intravascular diseminada y pone en fuerte peligro a la mujer. Son pocas las mujeres que sobreviven de esto, ¿sí? Y también puede provocar que se desprenda la placenta parcialmente y empiece a sangrar. Y entonces hay que sacrificar el útero de una mujer. Y pues se dice nada más así, pero si estamos viendo que cuando se quita el útero de una mujer se le esteriliza de manera definitiva. Es decir, si tiene 15 años ya no va a poder ser mamá. Si tiene 20 ya no va a poder ser mamá. O sea, esto no hay marcha para atrás, ¿sí? Entonces es gravísimo que estemos arriesgando a una mujer en su vida o en algo que es connatural al ser mujer y que cada mujer decidirá si quiere ser mamá o no quiere ser mamá, cuándo, de cuántos, etcétera. Pero está escrito en el corazón de una mujer y se quita esa posibilidad. Entonces no se cumple el principio terapéutico. Después hay otros 2 graves problemas. Cuando el embarazo es ectópico, un embarazo ectópico extrauterino quiere decir que el bebé cuando viaja en la trompa y tarda 5 días y llega al útero y ahí se implanta, se queda atorado y se pega a las paredes de la trompa de falopio. Esto es una consecuencia más o menos habitual de cuando se toma la píldora del día después, porque la trompa se mueve al revés y se queda atoradito. Entonces, si ellas ven que siguen embarazadas, les van a dar después esto y es una inconsciencia, porque van a reventar un embarazo ectópico y ahí sí el peligro para la salud y la funcionalidad de la mujer es muy importante, ¿sí? Y reconocido por páginas, porque ni siquiera son libros de farmacología, pero bueno, la revisión de páginas, ¿no? Al menos medio académicas, medio en el Medline, pero bueno, pero no en revistas indexadas, reconocen ellos mismos que si el embarazo continuara, porque además no es 100% eficaz, el bebé tiene altas posibilidades de nacer malformado, ¿sí? Entonces, ese es otro efecto grave que también se tiene que tomar en cuenta. Entonces, una mujer sana
que se encuentra en un estado fisiológico funcional de ser tan sana en su aparato reproductor igual que el papá del niñito, la sometemos a ella y a su hijo a riesgos innecesarios. Esto no cumple con los principios médicos, ¿sí? Además de la parte de que cuando hay una acción que es riesgosa, siempre se hace con la supervisión de un hospital. Esa es la razón de, por ejemplo, por qué se atienden mejor los partos en el hospital que en la casa. Pues porque si hay algún riesgo especial, ahí están para resolverlo, tanto para la mamá como para el bebé. Este es un ejemplo muy claro. Si no dirían, bueno, pues ¿para qué vienen? ¿No? Las mujeres que los tienen en su casa, pues tienen que haberlas checado muy bien, tienen que entender que probablemente van a tener que correr al hospital de última hora, pero al menos todo el mundo sabe que está embarazada, ¿no? Aquí además es esa parte de la clandestinidad. Muchas gracias. Luzma, viendo todas este análisis de consecuencias y lo que estamos viendo acá en los Estados Unidos, en la que se ha ido abriendo cada vez más la puerta al aborto químico, también después de que nos presentas estas estadísticas en las que se ve claramente que es más del 50% de los abortos actualmente que se llevan a cabo por la píldora, que se llaman abortos químicos. ¿Qué tú ves como de rayito de luz que podemos hacer para platicar con las chicas, sobre todo las más jóvenes, de no vale la pena que te arriesgues a llegar a ese punto de tener que decidir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? También lo hemos dicho muchas veces. El llegar a ese lugar donde chicas muy jóvenes están teniendo que tomar decisiones que ponen en riesgo su vida y que no vale la pena. Todo va a pasar, justo lo platicábamos hace poquito de el momento de crisis va a pasar, el que tu novio te haya dejado, nuevamente lo volvemos a decir, el aborto es lo más machista del mundo porque le quita al hombre la responsabilidad. Claro. O sea, todo recae sobre la mujer al final, sobre la mujer joven, sobre la mujer que ya tiene hijos, sobre la mujer que tiene trabajo. Lo volví a decir en la entrevista, aquí en los Estados Unidos no hay maternidad pagada por ley. No existe. Algo que en México existe, que es que si eres una mujer trabajadora, te tienen que dar los 3 meses de cajón. Aquí no existe. Aquí depende para quién trabajas, si te lo dan o no te lo dan. Estamos frente a situaciones en las que decimos, a ver, queremos exigirle a la mujer, porque otra vez recae sobre la mujer, que tome esta decisión sola. Luego, si ella decide si tener al bebé, no se le está dando el apoyo de mínimo 3 meses para que ella pueda tener a su bebé antes de regresar a trabajar. No hay guardería tampoco. En Estados Unidos no existe la guardería para las mujeres trabajadoras. Es carísimo. Para los que me están escuchando, alrededor de $1,000 a la semana, 20,000 pesos a la semana de guardería es lo que cuesta aquí. O sea, prácticamente tu sueldo se va en la guardería del niño. Entonces, vemos todas estas circunstancias alrededor en las que vemos, a ver, ¿qué ha pasado durante 50 años que no hemos logrado resolver? Esta otra parte de la mujer trabajadora, sobre todo la mujer trabajadora con mayor grado de vulnerabilidad, que yo diría que es la mujer latina. Y por el otro lado, estamos empujando a que estas pastillas se sigan entregando y que el aborto siga siendo la única solución para un embarazo en desamparo. ¿Tú qué has visto, Luzma, que ayuda, que funciona? Justo hoy lo decía, yo lo que quiero es que el derecho a la vida se reconozca desde la concepción hasta la muerte natural, pero también quiero apoyos para la mujer embarazada en desamparo de manera integral. Quiero los dos. Ok, Pili. Mira, ahorita te contesto esta pregunta que tú me haces porque es como la solución y las alternativas. Solo quiero irme a 2 puntos que me han faltado como compartir en el drama del tema del aborto químico. Y uno básicamente es que hay una venta indiscriminada de la pastilla y que hoy tú bien dijiste esto. Y bueno, ahorita retomando con todo lo que también el doctor nos está explicando médicamente, hay un tema muy delicado. Quienes están hoy también administrando la pastilla pueden ser hasta menores de edad
y tienen en redes sociales, y quiero alertar a todas las chicas, a todos los chavos, que tengan cuidado con estas páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde hay colectivos en donde se dicen acompañantas. Y estas niñas pueden ser hasta menores de edad, sin estudios, o personas mucho más grandes, si queremos, o sea, aunque sean mayores de edad, pero que no tienen ni estudios de medicina ni de enfermería. Ellos se desgarran las vestiduras diciendo que no, que nosotros no podemos atender a una mujer porque no somos médicos ni tenemos un título de lo que quieras. Pero ellos, a lo mejor ni la prepa la tienen terminada, y están administrando y vendiendo y asesorándose en teléfonos. Hay grupitos en donde se están acompañando en chats de cómo se están tomando la pastilla. Se mandan fotos de cómo va el proceso del aborto, se mandan pues emociones, sentimientos, que es el segundo punto que voy a tocar, se mandan cómo sus emociones, sentimientos, cómo están a flor de piel en el momento que están abortando, en el momento que abortaron, que unas se sienten tristes, otras les hacen coco wash, otras se limpian las heridas. Y el tema es que se convierte en un círculo de catarsis después, porque abortaron y se están acompañando esas acompañantas, esos colectivos, esas distribuidoras están cometiendo realmente un acto terrible contra las jóvenes, contra las mujeres en general, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque ni tienen la competencia médica, ni está la autorización, y te digo, también otra cosa, la pueden obtener en cualquier lado esta pastilla abortiva. El problema es que detrás de cada puerta está pasando un aborto, muchas veces los papás ni se dan cuenta de lo que está pasando, el drama, la hija, hasta que la ven desangrada en su cama, porque esas historias las sabemos y las conocemos. Y ahí no estuvo la colectiva, no estuvo la acompañanta, nada más estuvo ahorita hace unos grupitos ahí de terapia para cocoguacharse. Y les digo una cosa, segundo punto, las mujeres que estamos atendiendo, aparte en posaborto, nos están contando la historia de cómo fueron sus abortos. Y la mayoría, lo más impactante que vivió en su aborto fue cómo cayeron los bebés en las tazas del baño, cómo se estaban moviendo, tuvieron miedo, le jalaron a la taza del baño, otras la sacaron, luego los llevan en toallas higiénicas, las llevan en papeles, ya están en pedacitos. En los chats de las chavas que abortan, se mandan las fotos de cómo está el bebé en el saco vitelino. Es una cosa que obviamente, claro, impacta a la mente, a emocional, psicológicamente. Yo no estoy hablando de religión ni de moralismo si quieren, pero psicológicamente quedan esos flashbacks de cómo quedó ese bebé, ese nuevo ser humano en una taza, en un frasco, en una cajita. Y es lo que nos refiere en el posaborto. No pueden olvidar esas escenas del sangrado, del cólico, la relación que van a tener en el momento del cólico, de la contracción con un cólico menstrual, cómo se bajonean cada mes después de haber abortado. Pero hoy, este tema del aborto químico sí tiene que ver mucho con el afecto posabortivo, no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Pero es una cosa. Y espiritual no estoy diciéndolo que es de Dios, o sea, es un todo, es biopsicosocial, espiritual, trascendental, pero somos inteligentes, libres, volitivos. Entonces, en todo ese chip queda este trauma posabortivo, aunque lo tomen como sarcasmo los activistas verdes, pero sí queda un shock en el posaborto. Entonces, ahora, ¿por qué lo viven más? Por este efecto de las pastillas con los abortos completos o incompletos. Entonces, quería decir que tengan cuidado con la distribución, quién se las está recomendando, y que no hay mejor forma, que ahora sí vamos al tercer punto que voy a contestar rápidamente. Una luz, un rayo de luz para esto es que se amen, que se cuiden, que se quieran, que no confíen realmente en absolutamente nadie. Y yo diría, hay que hacer este ejercicio de valía personal, y yo creo que hasta evitar relaciones, si estás soltera, relaciones prematrimoniales. Yo sí se los digo, la mejor forma de no embarazarte es esperando.
Y si tú estás casada, vives en unión libre, se te fue, ya eres mamá soltera y se te fue con un compañero del trabajo y ya pasó, bueno, decirte que no, que siempre va a haber alternativas de vida, que es mejor que te des cuenta de que el embarazo es un área de oportunidad. Es decir, la crisis puede llevarte a la muerte o te puede llevar a la vida. Y si te quieres, optas por la vida, créeme que va a haber en ese momento un área de oportunidad en donde habemos grupos de mujeres que acompañamos a mujeres. Y que no somos uno, somos muchos a nivel latinoamericano, en donde apoyamos a la mujer con un embarazo en crisis, desde la ayuda terapéutica, la ayuda alimenticia, de trabajo, económica, atención médica y dignificación a la persona. Y que siempre hay instituciones como casas de acogida. En México tenemos a BIFAC, a Mater Filius, a Casa de Madre Soltera, tenemos centros de apoyo para mujeres para la intervención en crisis. Entonces, y hay también abogados, hay médicos, está perinatología, si tienes un embarazo en riesgo. Entonces, hay un área de oportunidad, decir, date la oportunidad, porque cuando tú sales adelante con tu hijo, y lo vemos en las mamás que dan un sí a la vida, tenemos mamás empresarias. No tenemos a ningún niño desde hace 33 años que existe la institución donde colaboro, que esté en la calle de payasito, como nos dice. Son niños amados, queridos, y que cada vez que la mamá los ve, dice, ¿cómo me arrepiento de haber pensado en abortarlo? De verdad, y no les generamos ese trauma a nosotros, sino lo ven y de verdad por ellos trabajan, luchan, son empresarias, son profesionistas, son buenas madres, se desarrollan en todos sus ámbitos. Entonces, pues simplemente hay que acudir a los lugares a donde podemos apoyar a la mujer si ya está ante un embarazo y que no se deje llevar por una pastilla que le puede arruinar toda la vida y toda su historia, aparte de la pérdida de su hijo. Muchas gracias, Luzma. Ma, cerramos. ¿Cuál es el mensaje que quisieras dar para los que nos están escuchando? Muy bien. Nada más, Pili, nunca dije, no contesté tampoco lo de la FDA. Nada más brevemente, la FDA no es un organismo académico, no investiga. Es un organismo que regula sobre las medicinas y debe estar exento de cualquier interés, ¿no? Entonces, no puede acortar caminos, no puede no seguir las pautas de los comités de investigación y las pautas de cómo se realiza una investigación para justamente prever la seguridad de los medicamentos, ¿no? Y cuando ve que un medicamento no es seguro, debe retirarlo del mercado. A veces escuchamos que la FDA retiró tal mercado porque pues ya después de años de uso empezaron a ver pues algunas inconvenientes. Incluso la FDA tiene una liga donde contempla los efectos adversos de la mifepristona que se estén reportando. Entonces la misma FDA sí está reconociendo que hay efectos adversos, si no, no pondría esta liga. Mi mensaje final sería siempre en positivo. Primero, el desaparecido. Hay que empezar a hacer políticas donde hagamos responsables al papá del niño. Porque ¿qué lleva a nuestras mujeres latinas, jovencitas, que tienen en común ser una población vulnerable? Pues es el peso económico y de todo tipo de tener que sacar adelante un niñito. Y entonces el desaparecido que a gusto va y sigue embarazando a otras, y entonces al único que se libera al hombre, el discurso del aborto libera a la mujer, yo no estoy de acuerdo con él. El aborto libera al varón y crea más machismo, porque como lo sueltan y nada más abandona a la mujer abortada o que no haya abortado, ¿sí? Falta a su responsabilidad y sigue embarazando más mujeres. Eso no está liberando a la mujer. Liberaría a la mujer poderle dar la opción de identificar quién es el papá, porque con genética yo puedo aseverar entre 20 posibles papás quién es seguro el papá y hacerlo responsable de la manutención de ese niño y del cuidado de esa mujer. Gracias, ma. Luzma. Sí, perdón. Pues básicamente que tenemos que llegar primero que todo a la prevención, preparación y formación antes de llegar a la contención, ¿no? O pues a la restauración, que eso es más terrible. Entonces, pues estar muy alertas de todo lo que está pasando legislativamente. Tenemos que hacer exigencias. Bueno,
comercial. La próxima semana es la Marcha por la Vida aquí en México y precisamente el discurso y el tema y la bandera va a ser el tema de no al aborto casero. Entonces, yo creo que es bien, bien importante esto, ¿no? Educación, formación, prevención y de verdad alertar sobre los riesgos, pues no nada más, o sea, del aborto casero, ¿no? Sino del todo, como hoy lo hemos compartido, en donde están poniendo en riesgo no solo una vida, sino dos o más, y que van a afectar a una familia y a una sociedad. Entonces, pues a darle duro en donde estemos en el trabajo, en promoverlo con los jóvenes, con los chicos, y que las chavitas que hoy están con el sueño de la lucha y de los colectivos, pues de verdad necesitamos mucha paciencia con ellos para poderlos educar y formar y hablarles de esta manera tan científica, tan amorosa, tan humana, tan digna, y decirles, lo vales todo, ¿no? Tú no eres una pastilla, tú no eres un objeto y eres una persona valiosa que puede hacer muchas cosas en su vida y puede amar y cuidar una vida en su tiempo y en su momento, pero sin destruir nada si te adelantaste, ¿no? Entonces, hay esperanza y hay muchas manos que estamos a sus órdenes. Entonces, bueno, Gracias. ya nos vemos en la marcha. Sí, gracias Luzma por invitar a la marcha, amiga, se me está olvidando. De todos modos, el próximo lunes vamos a tener aquí a Yahel, que nos va a platicar sobre la marcha. Y volver a decir que estas 3 mujeres, abogada, médico, activista y dentista cirujano, Luzma, lo hemos dicho siempre, estamos completamente a favor de la mujer. Somos las que estamos ahí antes, durante y después del embarazo, la adopción o el aborto. Damos todo ese tipo de ayuda y de acompañamiento a las mujeres. Tenemos que desmitificar el tema de que estamos en contra de las mujeres y que solo nos importa el no nacido. Esto es una completa mentira. Hay organizaciones que se dedican a cada una de estas 3. Luzma está en una, conocemos a Irma, que se dedica a ayudar a la mujer que ha tenido pérdida gestacional o que tuvo un aborto, que ayudan de manera psicológica. También sabemos de, como decía Luzma, de BIFAC, Materfilios y entre otras, que acompañan a la mujer para lograr una adopción y que ella se vaya con toda la tranquilidad. Entonces, las Provida estamos completamente a favor de la mujer y queremos que la mujer se sienta acompañada y no se sienta completamente sola, abandonada, primero por la pareja, después por su familia y al final por la sociedad. Muchísimas gracias a las 2 por haber estado aquí con nosotras y pues esperamos que compartan, denle like a nuestro videito. Les iba a comentar rapidísimo de quienes nos estuvieron aquí comentando. Marcela Recalde, saludos desde Argentina. También nos decía que ella nos decía, una amiga murió del cuadro descrito por la doctora. Triste noticia, Marcela. Y Griselda Gudino nos manda un saludito. A todos los que nos escucharon, denos like y compartan. Muy buenas noches.